Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno es saber de que podemos estar ya terminando hoy día el capítulo 3 de esta carta de 2 de Timoteo. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios y vamos a buscar en nuestra Biblia, o de repente usted lo escucha, 2 de Timoteo capítulo 3, verso del 14 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, Entonces, en el video anterior vimos la exhortación a considerar el ejemplo de Pablo. Pablo se pone como ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de cada persona. Y hoy día vamos a considerar entonces la exhortación a sostenerse en las Escrituras. Pablo va a explicar el recurso principal del creyente, que es la palabra de Dios, para poder resistir a los días malos en el cual nosotros podemos estar viviendo. Y que necesitamos ser fiel a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es la verdad. No es una verdad, es la verdad que puede limitar el avance del error. Entonces, entremos de lleno a lo que dice la palabra de Dios. Empieza este versículo 14 diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en lo que has aprendido. Pablo enfatiza donde Timoteo había recibido la enseñanza, ¿no es cierto? La enseñanza por parte de su familia, en este caso por su abuela Loida y su madre Eunice. Segunda de Timoteo capítulo 1, el verso 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, Pablo le hace recordar, Pablo utiliza entonces a la familia para hacerle recordar a Timoteo que tanto su madre como su abuela fueron los que le enseñaron los principios de la palabra de Dios. Entonces, la influencia espiritual que Timoteo había recibido dejó en él una huella permanente, Por eso, Proverbios, el capítulo 22, el versículo 6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice, instruye, educa, ¿no es cierto? Y entonces, Pablo le hace recordar entonces a Timoteo cómo fue la vida también dentro del hogar. Y dice, el versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces, nuevamente retornamos entonces al pasaje que hace un instante hemos leído en 1 Timoteo 1:5. ¿Es cierto? El contenido de lo aprendido, las Sagradas Escrituras. Aunque se refiere al Antiguo Testamento, el término que se utiliza acá, dice la palabra,
que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Y ahí entonces cuando habla de las sagradas escrituras, aplicado, ¿no es cierto?, al sagrado, ¿no? Porque la escritura es apartada, en el sentido que debe ser aparte por su carácter único, por su carácter único. Entonces, por eso en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste y no como palabra de hombre, sino es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, como la palabra de Dios es única, no hay como la Escritura, como la Biblia. La Biblia entonces nos enseña que la iglesia tesalónica la recibió con alegría, con expectativa de lo que iba a acontecer. Pero dice también en el versículo 15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es inspirado por Dios. En el versículo 16 lo vamos a ver. Leemos, por ejemplo, en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la naturaleza de lo aprendido, la palabra de Dios, que se aprende, se practica, no solamente se aprende en la mente, sino se pone en práctica en nuestra vida. Y muchas veces sabemos mucho, sabemos predicar, sabemos enseñar, sabemos aconsejar, pero de repente en nuestra propia vida íntima, no estamos obedeciendo a Dios ni siendo fieles a la palabra de Dios. Entonces, este origen divino de las Sagradas Escrituras explica por qué es provechosa y debe ser la norma suprema y absoluta de la fe, de nuestra fe y conducta. Ella debe regir nuestra conducta, debe regir nuestra fe. Entonces vemos aquí lo importante que es las Sagradas Escrituras, como dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Pero avanza el texto y en el versículo 16 vamos a ver la utilidad de lo aprendido, Hemos visto la naturaleza de lo aprendido, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la utilidad de lo aprendido. Y dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirado por Dios. Dios mismo, haciendo que lo que Él quería que aparezca en su palabra, va haciéndole entonces a guiar al autor a escribir este pasaje, como también la demás de la Escritura. Entonces, no solo nos hace sabios para la salvación, son útiles para nuestra necesidad moral y espiritual. La palabra de Dios nos suple esa necesidad que tenemos moral y espiritual. Dice que es útil para enseñar. La palabra de Dios debe ser el contenido de la enseñanza. No debe ser mis experiencias, lo que yo viví, no, la palabra de Dios. Pero también dice para redarguir. Y habla de reprender al enseñar la palabra. Sale a la luz lo que es falso
e inmoral. Cuando se estudia la palabra, entonces comienza a salir cosas que de repente uno no se da cuenta, pero sale a la luz, sale a la luz. También dice que es útil para corregir. Las escrituras son como una plomada divina, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos enderezar, ¿no es cierto?, nuestra construcción, nuestra vida. Entonces dice que sirve para corregir, para corregir. También dice para instruir en justicia, entrenado y disciplinado en los principios de la justicia. Entrenado y disciplinado en los principios de la justicia. Y finalmente llegamos al versículo 17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí la palabra perfecto es completo, es la palabra completo, es maduro, ¿es cierto? Entonces lo que está diciendo acá, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea completo en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero ese completo, esa madurez se va a mostrar cuando nosotros estamos preparados para toda buena obra, para toda buena obra. Entonces, hermanos, necesitamos conocer más nuestras Biblias. Necesitamos que la palabra de Dios actúe en nosotros, como decíamos el video pasado. Y así, solamente así, leyendo la palabra, estudiando la palabra, podemos hacer frente a los engañadores que proliferan, ¿no es cierto?, en nuestros días. Mucha gente, muchas personas hablando de la palabra, pero para sacar algún recurso, para sacar algún dinero a los hermanos. Y no debe ser así. Solo así se podrá edificar al pueblo de Dios. Cuando estudiamos la palabra, cuando escudriñamos las escrituras, es la única manera en que nosotros podemos edificar al pueblo de Dios. Así que, hermanos, hemos terminado el capítulo 3 con estas exhortaciones a sostenernos en las escrituras. Es importante que nuestra vida esté sujeto, esté siempre con la palabra de Dios. Por eso, segunda de Timoteo, es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. La palabra de Dios debe ser nuestro manual, debe ser nuestro guía, ¿no es cierto?, en nuestra vida personal. ¿Para qué? Para estar maduros y estar preparados para toda buena obra que cada uno de nosotros desea estar. Así que, hermanos, será hasta el próximo video y entramos al capítulo 4 de 2 de Timoteo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.